Bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy especial y muy interesante. Hablaremos sobre el libro Las Carillas de Tormes. Sí, señores, español. Entonces, si eres nuevo en nuestra familia, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones por si quieres recibir mensajes cuando suba nuevo video. Así que dale like o dale dislike. Like si te gustó el video para hacer más contenido y dislike si no te gustó para no hacer estos contenidos, tío. O sea, a ver. Entonces, empecemos. Oh no. Entonces, vamos a abrir nuestra diapositiva sobre. Comenzaremos. El Lazarillo de Tormes. Nombre completo del libro es La vida de Lazarillo de Tormes. Este libro es escrito por un escritor, valga la redundancia, anónimo. Porque se preguntaron por qué anónimo. En este siglo, que era entre el siglo XV y siglo XVI, donde la iglesia pegaba mucho en ese entonces. Entonces, este libro hace una crítica muy fuerte hacia la iglesia. Entonces, por eso mantienen el escritor anónimo. Fue publicado exactamente en el año 1554 en España, sí, señores. Y este es un escrito en primera persona. Este libro es... Ahorita les explicaré mejor. Los personajes principales que se conocen en el libro. Entonces, Tom González y Antona Pérez, que son sus padres, que más adentro les voy a explicar cómo son. Los siguientes que les voy a decir son los amos con los que estuvo Lazarillo de Tormes. Oh my god. Entonces, el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el búldero, y falta infinidad porque en total son 9 amos que tiene Lazarillo de Tormes a lo largo de la historia, ¿no? No se sabe si habían más. Entonces, el capítulo que explicaremos el día de hoy será el primer capítulo. Se denomina Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. O sea, empieza duro. No mentiras, empieza con cómo es él, cómo nació, su nombre, sus padres y entre ellos su primer amo, que aquí sería el primer amo, que sería el ciego. Entonces, nos cuenta su padre y su madre se llaman Tom González y Antona Pérez, los cuales son una familia ni tan rica ni tan pobre. Entonces están en la mitad, ni tan mucho ni tan poco. Su padre, Tom González, es un molinero, el cual es acusado de robo y de varios crímenes, y este fue castigado, fue prisionero y fue desterrado de la propia ciudad. Entonces este fue a pelear contra los moros que en ese tiempo estaban luchando contra esa ciudad. Entonces su padre muere, él teniendo aproximadamente 8 años. Entonces, en la guerra, ¿no? Entonces la madre, Antona Pérez, Antona Pérez, queda viuda, desgraciadamente la señora, y le tocó empezar a cocinar y a ser empleada en una escuela. Pues en esa escuela, amigos, pasó lo que no tenía que pasar y empezó a salir con un estudiante. Bueno, es complicado porque empiezan a tener relaciones sexuales y es como amigo, amiga, es un estudiante, pero pues él empieza a llevar comida así como para... Lazarillo ya estaba conforme con eso, con tal de que llevara cosas a su madre. Entonces,
así pasó. Y lo peor fue que descubrieron a este señor, este muchacho, perdón, se llamaba Saide. Entonces lo descubrieron y le pasó lo mismo que al padre, pero en este caso la que sufrió las consecuencias fue la madre, porque técnicamente el Saide era un niño pequeño, era un estudiante. Entonces, Lazarillo de Tormes, por el simple hecho de que nace al lado del río Tormes, o sea, allí nació, su madre dio a luz al lado de un río, o sea, boom. Su madre empieza a trabajar en una taberna donde llega un ciego, se topa con Lazarillo y piensa que él podría ser su guía. Así que su madre, hágale papito, váyase donde el ciego. Y así empezó su vida entre amo y amo. De esto trata el primer capítulo. Uy, qué pena. Qué buena. La superestructura. Vamos a ver de qué trata la superestructura. Nos dice que es un esquema adoptado para abordar el tema. Un ejemplo muy claro podría ser entre la superestructura de una carta. Un ejemplo sería de un cuento, perdón. Sería el inicio, nudo y desenlace, como la formación del libro como tal, en que cómo está dividido, en cuántos capítulos. Ese sería un ejemplo. Entonces, en este libro de Lazarillo de Tormes, se los voy a explicar. Entonces, como título, Lazarillo de Tormes, título corto, es publicado anónimamente, ya les conté, en 1554. Está dividido en 7 partes, en las cuales el protagonista habla en primera persona, como también les dije. Son cartas que él hizo a lo largo de su vida. En cada uno va relatando la experiencia de cada uno de sus amos. Casi todo se les dije al principio de características del libro. Y esto es lo más importante. Esto tiene 3 periodos. El periodo de aprendizaje, que sería toda su niñez, adolescencia y madurez. Esto es el libro como tal, como estructurado, superestructurado. Entonces, la macroestructura. Vamos a ver qué es la macroestructura. Este constituye la estructura semántica del conjunto del texto, lo que podemos asociar del tema. Esto sería más como el resumen, discúlpenme, el tema del cual se trata el libro, pero en este caso yo lo hice del primer capítulo porque es el que les estoy explicando. Entonces, relata Lazarillo de Tormes sobre cómo era su infancia, sobre su padre que fue acusado de robo y fue mandado a pelear contra los moros, sobre su madre, cómo salió adelante preparando comida y limpiando en la escuela, donde comienza a tener relaciones sexuales, como les dije, con un niño llamado Saide. Y por último, su madre conoció a un ciego que pensó que Lázaro era su guía. Su madre le dio permiso y Lázaro fue con el ciego. Sigamos. El tema principal. ¿Cómo comienza la historia de Lazarillo de Tormes y su misera infancia? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. La microestructura. Leamos qué es la microestructura. La microestructura son las ideas centrales que tiene el texto, como expresa lo más importante, que en este caso, como les digo, sería el primer capítulo, porque pues, amigos, me falta leer todo el libro. O sea, es muy interesante el libro, pero solo leí el primer capítulo para hacerles este gran video. Y se expresan oraciones. Listo, la microestructura trata de eso. Entonces, les voy a explicar un poco más de las ideas. La moral. Crítica hacia la sociedad, sinceridad y deshonestidad. Bueno, la crítica hacia la sociedad es más como crítica a la iglesia, más que todo, y también en el momento en el que Lazarillo, su forma de actuar con los amos es, amigos, no es nada linda, porque empieza a robar, empieza a criticarlos, empieza a hacer un montón de cosas que déjenme decirles que no son nada buenas. Y técnicamente al escritor,
anónimo, trató de cómo centralizar ese texto hacia la sociedad, porque realmente eso es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? La pobreza y la necesidad. En este caso, la mamá de Lazarillo de Tormes tuvo una necesidad en el momento en el que el padre de Lazarillo murió, porque pues él era el que llevaba todos sus bienes a la casa, así que complication, la riqueza y poder, desigualdad entre estratos. A medida que va cambiando de amos, se puede observar en el libro o en las cartas que en cada amo tiene como diferentes tipos de extractos, por así decirlo. Así que pues, ay, esperen, ay, lo siento. Se me salió. Aquí. Entonces se empieza a ver esa desigualdad y es muy interesante. Y la honestidad y el trabajo duro. Pues técnicamente a Lazarillo le toca trabajar con alguno de estos amos, trabajar para llevar los bienes al hogar y todo eso junto a sus amos. Entonces, este tema sobresale mucho en la historia. Sigamos. Las macro reglas. Amigos, quiero decirles que estas macro reglas estaban muy duras, estaban muy complicadas. Entonces, a medida que yo les vaya, pues, hablando sobre cada una de ellas, les voy subrayando, pues, de dónde se evidencian las reglas, ¿sí? Entonces, empezaremos por la anáfora. Nos dice que la anáfora es, entonces nos dice que la catáfora es, la anáfora, discúlpenme. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. Entonces, escogí este pedazo de este párrafito del primer capítulo y les subrayaré dónde aparece esta regla de anáfora. Entonces, mi padre, que Dios perdone, tenía cardo, o sea, el libro en algunas veces es como reinconcluso o con una forma de expresar diferente, ya que pues allá era en España y diferentes, sí, diferentes formas de expresar las palabras, ¿sí? A lo que ya tenemos acostumbrado nosotros de conocer. Cardo de proveer una molienda de una seña en la cual fue molinero. Entonces acá tenemos molienda, molienda, aquí, molienda, molienda, digamos que ahí está molienda, de una seña en la que fue molinero. Oye, pero ¿por qué no me deja? Molinero, más de 15 años. En esta ahí, pues yo considero, porque estas macro reglas estuvieron muy difíciles de conseguir. Más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tómele el parto y parióme allí. Aquí hay otro, parto y parióme. ¿Coincidencia? No lo creo. Esa sería la anáfora. La catáfora. La catáfora es un elemento del discurso que anticipa lo que se dirá a continuación. Por ejemplo, por su parte Daniel no respondió. Ese es un ejemplo que nos da. El pronombre su está refiriendo a alguien que aún no se dijo de parte de Daniel. Entonces, en este pedacito dice, mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Entonces, podemos verlo en mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa. Y aquí ya nos da la catáfora. De mi parte, en cada pedazo voy a decir que es de mi parte porque ya les he dicho, es muy difícil. Entonces, la elipsis.
La elipsis es una figura retórica que consiste en la supresión de ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. Por ejemplo, el oro hace soberbios y la soberbia hace necios. Es un ejemplo, ¿no? Entonces la elipsis dice: mi vida madre, como sin marido y sin abrigo, se viese determinó a arrimarse a los buenos por ser uno de ellos y vino hacia vivir a la ciudad. Entonces se ve mi viuda madre como sin marido y sin abrigo, o sea, nos explica que pues no tiene cómo decirlo, es que me enredo mucho, discúlpenme. Esto es como nos está diciendo que la madre está pasando por cosas muy difíciles. Y lo que nos hace creer, y esta es la razón por la cual quiere ser uno de ellos y se van a ir a la ciudad. Vuelvo y les digo, esto fue muy difícil y no sé si haya quedado bien o no. Si algo, díganme en los comentarios, porque en este pedazo sí medio duro. Entonces, la sustitución. La sustitución son cositas, Dios. La sustitución son párrafos, el cual tienen un significado que ya sería muy entendible. Sí, o sea, es que no sé cómo explicárselo. O sea, la sustitución es sustituir palabras que podríamos comprender si estuvieran escritas de otra forma, ¿no? Por el contexto que lleva. Entonces, escogí: quiso nuestra fortuna que la conversación de Zaide llegó a manos del mayordomo. Encuentra que la mitad por medio de la cebada que para las bestias se daban. ¿Qué? Hurtaba y salvados, lena, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos perdidas. Aquí nos quiere decir que el párrafo Zaide, yo les había explicado antes, que Zaide había empezado a robar. Entonces acá el mayordomo se da cuenta de que se están perdiendo cosas, como la cebada, como las mandiles y las mantas de los caballos. Entonces, Zaide se la robó. Esto fue lo que quiso decir en el párrafo. Entonces, el referente. Pues en el primer capítulo no se habla mucho de los lugares en los que sucedió esto. Entonces, los lugares que nos brinda el primer capítulo es el río Tormes, donde allí fue consagrado su apodo, y la taberna en la cual encuentra el ciego. Entonces, amigos, si les queda alguna duda, si les gusta más este tipo de videos, por favor, háganmelo saber en la cajita de notificaciones. Acá tenemos la bibliografía, la bibliografía, y ha sido todo por el día de hoy. Sí, señores. Entonces, esperen un segundo. Bueno, amigos, en serio, discúlpenme que no pude poner la pantalla completa. Discúlpenme, en serio, esto ha sido una experiencia muy nueva para mí. Así que este sería el final de nuestro video. Así que gracias por verlo. Dale like si te gustó o dislike si no te gustó. Así que nos veremos en una próxima vez. Adiós.